El pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto y vagado por el desierto, está avanzando hacia la tierra prometida de Canaán. En su travesía, se encuentran cerca de Moab, un reino al este del río Jordán. Los moabitas, liderados por su rey Balac, se sienten amenazados por la presencia de este pueblo numeroso y poderoso. Los moabitas eran descendientes de Moab, el hijo de Lot y su hija mayor. Según el relato bíblico en Génesis 19 del 30-38, Lot, sobrino de Abraham, escapó de la destrucción de Sodoma y Gomorra con sus 2 hijas. Después de su escape, las hijas de Lot creyeron que no quedarían embarazadas debido a la falta de hombres en la región, por lo que decidieron embriagar a su padre y tener hijos con él. Así, la hija mayor dio a luz a Moab, quien llegó a ser el ancestro de los moabitas. La hija menor tuvo un hijo llamado Amón, que fue el ancestro de los amonitas, otro pueblo cercano a Moab. El territorio de Moab estaba situado al este del río Jordán, entre el desierto de Siria y la región de Edom al sur. Estaba frente al Mar Muerto, en lo que hoy es parte de Jordania. Este terreno era montañoso, pero también fértil, lo que permitía a los moabitas dedicarse a la agricultura, la ganadería y la agricultura en terrazas. Si estás disfrutando del video hasta ahora, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Es completamente gratis y nos ayuda mucho a seguir creando contenido para ti. El temor de Balac, Números 22:1-6. En Números 22:2-3, se dice que Balac vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos, lo cual generó gran temor, porque pensó que, si Israel era capaz de vencer a los pueblos cercanos y más poderosos, lo mismo podría ocurrir con Moab. En ese momento, Balac sintió que su reino podría ser el próximo en ser atacado. Balac, al ver la amenaza de Israel como un pueblo poderoso y numeroso, se sintió incapaz de enfrentarse directamente a ellos con sus propias fuerzas. En este contexto, su temor se transforma en desesperación, ya que pensó que la única manera de frenar a los israelitas era de alguna manera cambiando su destino espiritual para que no pudieran seguir adelante. Por eso, Balac se enfocó en la idea de maldecirlos, pensó que si alguien con poder espiritual pudiera maldecir a Israel, la protección divina que los había hecho invencibles se desvanecería. Esto lo llevó a recurrir a Balaam, un profeta conocido por su capacidad de bendecir o maldecir a las naciones a través de sus palabras. Balac no solo temía a la fuerza militar de Israel, sino también al potencial expansionista del pueblo. Si Israel continuaba su avance, Moab quedaría directamente en su camino hacia la tierra prometida. Balac comprendió que Israel no solo era una amenaza para su seguridad militar inmediata, sino también para la existencia futura de su reino, dado que, como él sabía, Israel buscaba tomar posesión de la tierra de Canaán, y Moab estaba en la ruta. Balaam y la respuesta divina en Números 22:7-14. Balaam consulta con Dios acerca de la solicitud de Balac. Dios le responde que no debe maldecir a Israel, porque es un pueblo bendito. Balaam entonces rechaza la oferta de los mensajeros de Balac, diciendo que solo puede decir lo que Dios le ordene. Sin embargo, Balac no se da por vencido. Envía a un grupo aún más grande de mensajeros con una oferta más atractiva, prometiéndole riquezas y honor si maldice a Israel. Balaam, aunque ya había recibido la orden de Dios, decide consultar de nuevo, y esta vez Dios permite que Balaam siga a los mensajeros, pero con la advertencia de que solo hablará lo que Dios le diga. El temor de Balac también tenía un componente religioso y espiritual. Balac sabía que el pueblo de Israel no solo era fuerte en términos de poder humano, sino que contaba con un Dios poderoso que los protegía y les otorgaba victorias. Por eso, para él, era fundamental encontrar a un profeta con el poder de interceder ante Dios, en este caso, Balaam, quien era conocido por tener una conexión directa con lo divino, para que invocara una maldición sobre Israel. El ángel y la burra, Números 22-22-35. Mientras Balaam viajaba por un estrecho sendero, su burra vio al ángel de Jehová en el camino, con una espada desenvainada, bloqueando el paso. La burra, al ver el peligro, se desvió y salió del camino. Balaam no vio al ángel y no entendió por qué su burra había tomado esa acción. Balaam, frustrado por lo que la burra había hecho, la golpeó para que volviera al camino. Sin embargo, la burra continuó sin seguir el sendero, moviéndose a un campo cercano. Balaam la golpeó nuevamente, molesto por su comportamiento. Más adelante, el ángel de Jehová se puso en un lugar aún más estrecho, donde no había espacio para moverse de lado.
La burra vio al ángel nuevamente y al tratar de avanzar, se aprisionó contra la pared, aplastando el pie de Balaam. Balaam, aún sin entender, la golpeó otra vez. En ese momento, Dios hizo algo milagroso, abrió la boca de la burra y la burra le habló a Balaam, diciéndole: el pueblo de Israel había tenido varias victorias sobre otras naciones vecinas mientras viajaban a través del desierto, como los amorritas, liderados por los reyes Sihón y Ag, quienes habían sido derrotados en batallas recientes. Israel había demostrado ser un pueblo numeroso y muy fuerte, con la protección divina. El temor de Balac comenzó cuando escuchó sobre estas victorias y sobre la magnitud del pueblo de Israel, que parecía imparable. ¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? Balaam, sin sorprenderse por el hecho de que su burra estuviera hablando, le responde como si fuera una conversación normal, diciendo: porque me has hecho sufrir. Ojalá tuviera una espada en la mano, que te mataría. La burra le recuerda que nunca antes había hecho algo así y que siempre había sido fiel a él. Balaam, en su enojo, sigue respondiendo. Después de este extraño diálogo, Dios abre los ojos de Balaam y él finalmente ve al ángel de Jehová de pie en el camino, con una espada desenvainada. El ángel le explica que si la burra no se hubiera desviado, él habría sido asesinado, pero la burra había salvado su vida. El ángel le dice a Balaam que continúe su viaje, pero que solo diga lo que Dios le mande. Balaam, arrepentido, se postra ante el ángel y reconoce su error. Finalmente, el ángel le permite seguir, pero le recuerda que su boca será dirigida solo por la voluntad de Dios. Balaam llega a Balac, Números 22, 36, 41. Cuando Balaam llega a la ciudad de Kirjat Uzot, que es donde Balac lo esperaba, el rey de Moab lo recibe con gran honor. Balac le pregunta a Balaam por qué no había venido antes, dado que había enviado mensajeros a llamarlo varias veces. A pesar de la invitación y de la oferta de grandes recompensas, Balaam le recuerda a Balac que solo puede decir lo que Dios le mande, reafirmando que no puede hablar por sí mismo, sino solamente lo que Dios le ordene. Cada vez que Balaam intenta maldecir a Israel, lo que sucede es que Dios pone en su boca una bendición en lugar de una maldición. Aunque Balac lo lleva a diferentes lugares para tratar de encontrar una forma de maldecir a los israelitas, cada vez Balaam pronuncia bendiciones, explicando que no puede hablar en contra de lo que Dios ha decidido. Las bendiciones de Balaam, Números 23-24. En 3 ocasiones, Balaam sube a diferentes montes y mira a los israelitas, buscando una oportunidad para maldecirlos. Sin embargo, en cada una de esas ocasiones, Dios pone en su boca palabras de bendición. Balaam y Balac suben a un monte, el monte de los altares, también conocido como el monte de Pisga, donde Balaam prepara sacrificios y busca pronunciar una maldición contra Israel. Pero Dios se le aparece y le dice a Balaam que no puede maldecir a Israel porque Israel es un pueblo bendecido. En vez de maldecir a Israel, Balaam pronuncia una bendición sobre ellos. Balac se enoja mucho porque no logra que Balaam maldiga a Israel. Pero como Balaam ha dicho que solo hablará lo que Dios le mande, Balac le insiste para que intente maldecir a Israel desde otro lugar, pensando que tal vez el ángulo desde el cual lo haga pueda influir en la situación. Balac lleva a Balaam a otro monte, el monte de Sofim, desde donde se ve a todo el pueblo de Israel acampado en el valle. Balaam nuevamente ofrece sacrificios y prepara para maldecir a Israel. Sin embargo, Dios interviene otra vez y, en lugar de maldecir, Balaam pronuncia una segunda bendición. En esta bendición, Balaam reconoce la grandeza de Israel y declara que Dios está con ellos, que no pueden ser maldecidos. Balac se enfurece aún más porque no obtiene la maldición que había esperado, pero insiste para que Balaam lo intente una vez más desde otro lugar. Balac lleva a Balaam a un tercer lugar, en el monte Peor, desde donde se puede ver todo el campamento de Israel. Después de más sacrificios, Balaam se prepara para maldecir, pero Dios lo interrumpe nuevamente y Balaam pronuncia su tercera bendición sobre Israel. En esta ocasión, la bendición es aún más profunda y profética. Balaam dice que Israel será una nación poderosa y que su rey vendrá de su linaje. Además, menciona que Israel prevalecerá sobre sus enemigos y que los pueblos que se levanten contra ellos serán derrotados. Este es el pasaje en el que Balaam profetiza que un rey se levantará de Israel, lo que se interpreta como una referencia mesiánica. Profecía final y despedida, Números 24, 10, 25.
Finalmente, antes de irse, Balaam pronuncia una última profecía que no solo habla sobre Israel, sino también sobre los enemigos de Israel, incluyendo a Amalek, los queneos y otros pueblos. Esta última profecía se enfoca en la destrucción de los enemigos de Israel y la victoria futura de Israel. Es una profecía que mira al futuro, señalando el tiempo en el que Israel será gobernado por un rey, y también señala el destino de sus enemigos. En el capítulo 25 descubrimos que Balaam sugiere otra táctica para destruir al pueblo de Israel. Después de que Balaam falló en su intento de maldecir a Israel, debido a que Dios lo hizo bendecirlo en 3 ocasiones en lugar de maldecirlo, Balac, el rey de Moab, no logró su objetivo inicial. Sin embargo, como Balaam no maldijo a Israel de manera directa, sugirió movido por la codicia un enfoque alternativo que aprovecharía la debilidad espiritual del pueblo israelita, seducirlos a través de la inmoralidad sexual y la idolatría. En Números 31:16, cuando Moisés recuerda lo que ocurrió en Peor, se menciona que Balaam fue quien aconsejó a Balac cómo hacer que el pueblo de Israel cayera en pecado. Miren, ellas, las mujeres moabitas, fueron las que, por consejo de Balaam, incitaron a los hijos de Israel a pecar contra Jehová en el asunto de Peor, y hubo una plaga entre la congregación de Jehová. Balaam sugirió a Balac que enviara a las mujeres moabitas para que se acercaran al pueblo de Israel y los sedujeran hacia la idolatría y la inmoralidad sexual. Estas mujeres, a través de sus prácticas religiosas paganas, invitarían a los israelitas a adorar a los dioses de Moab, especialmente a Baal Peor, y a participar en los cultos idólatras. En resumen, el poder de Dios es único. A pesar de los intentos de Balac y Balaam de maldecir a Israel, la bendición de Dios sobre su pueblo es irrevocable. Aunque Balaam inicialmente parece dispuesto a ceder a las presiones de Balac, se ve obligado a obedecer la voluntad de Dios. A pesar de sus motivaciones personales y codiciosas, no puede hacer nada en contra de lo que Dios ha decretado. Dios es soberano. La historia demuestra que los planes de los seres humanos no pueden prevalecer sobre los propósitos de Dios. Incluso un profeta pagano como Balaam es incapaz de maldecir a Israel cuando Dios ha decidido bendecirlos. Si estás viendo este video y sientes que algo en tu corazón te está llamando, quiero hacerte una invitación muy especial. Quizás estás buscando algo más en tu vida, tal vez respuestas, paz, liberación, sanidad o un propósito. Yo quiero decirte que Jesucristo te ama y Él te está invitando a tener una relación personal con Él. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Romanos 10:9. No importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios te ofrece perdón, amor y una nueva vida en Cristo. Si sientes en tu corazón que es el momento de abrirle la puerta a Jesús, te invito a hacer esta oración conmigo ahora mismo. Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Te doy gracias porque diste tu vida por mí en la cruz y resucitaste para darme vida nueva. Te pido perdón por mis pecados y te abro mi corazón para que seas el centro de mi vida. Gracias por amarme tal como soy. Hoy decido seguirte. En tu nombre, amén.